En el año 399 a.C., cuando Sócrates tenía aproximadamente 70 años de edad, debido a las acusaciones hechas contra Sócrates por Meleto, un poeta, Anito, un político del gobierno democrático restaurado después de que se derrumbara la oligarquía de los 30 tiranos impuesta por Esparta, debido a su victoria contra Atenas al finalizar la guerra del Peloponeso que duró 27 años, y Licón, un retórico, es llevado al juicio de los 500 y por una diferencia de solamente 6 votos, 281 en contra y 275 a favor, Sócrates es condenado a beber cicuta. Hay dos testimonios de la apología de Sócrates: la apología de Sócrates del discípulo Genofonte, también conocido por haber participado de la expedición de los 10.000 griegos a Persia y por haber plasmado sus experiencias en la obra La expedición de los 10.000, y la versión de Platón. La versión de Platón comienza con Sócrates diciendo: yo no sé, oh atenienses, qué impresión habrá hecho en vosotros las palabras de mis acusadores, pero en mi caso sé que han sido tan persuasivos que casi han logrado hacerme olvidar quién soy. Pero de todas las mentiras que han contado Meleto y sus asociados, hay una que sobresale, y es la mentira de que ustedes, atenienses, deben tener la guardia alta frente a mi elocuencia. Me sorprende que Meleto y sus asociados me llamen elocuente cuando abro la boca y al pronunciar un discurso pruebo que soy todo menos elocuente, a menos de que quieran decir por elocuente aquel que dice la verdad. Y ya en este primer planteamiento de Sócrates en la apología, tenemos la distinción entre la elocuencia, que consiste en un uso del lenguaje con la intencionalidad no de transmitir la verdad, sino de convencer, es decir, el arte de la retórica como lo practicaban los sofistas; la elocuencia, que se basa en el relativismo de la verdad y que busca convencer al auditorio; y una elocuencia que carece de adornar el lenguaje, que carece de la elocuencia deslumbrante del hábil orador y más bien se fundamenta en transmitir la verdad, que es la elocuencia que defiende Sócrates. Sócrates comienza refiriéndose acerca de las antiguas acusaciones que se han hecho contra él, los rumores que llevan años gestándose contra la persona de Sócrates y que se han hecho a lo largo de los múltiples años que lleva Sócrates viviendo en Atenas. Estos rumores presentan una imagen de Sócrates que se plasma en la comedia Las nubes de Aristófanes, y en esta comedia se presenta a Sócrates como un individuo preocupado con reflexiones sumamente abstractas y desconectadas de la realidad concreta, un individuo que, en palabras de Aristófanes, camina por las nubes. Y al referirse acerca de estas acusaciones antiguas que se representan con especial vigor en la comedia de Aristófanes, Sócrates va a decir que lo acusan de dos cosas concretas. Primero, dicen los rumores que Sócrates es una persona demasiado curiosa que indaga sobre cuestiones en el cielo y sobre cuestiones debajo de la tierra, es decir, lo están acusando de formular especulaciones cosmológicas, siendo que el tema cosmológico era el tema de los presocráticos, Tales, Anaxágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Parménides, Heráclito, mientras que el tema de Sócrates es ético y político. Entonces Sócrates dice: yo no quiero hablar mal de las personas que se dedican a cuestiones cosmológicas, pero debo decir que yo no sé nada sobre esas cuestiones y tampoco me he dedicado a indagar sobre ellas. Todas las personas con las que yo he dialogado podrán dar testimonio que mi preocupación es de índole ética, política y con relación a la enseñanza de la virtud o la excelencia, la arete, como el máximo valor por encima de las riquezas, del bien personal, de la fama, etc. La segunda acusación es que Sócrates cobra por sus enseñanzas a la manera de los sofistas, y Sócrates da como prueba de que no cobra por sus enseñanzas su pobreza. Esas dos acusaciones, que Sócrates indaga sobre cuestiones en el cielo y debajo de la tierra, cuestiones cosmológicas, y la acusación de que cobra por sus enseñanzas, constituyen lo que Sócrates llama las acusaciones antiguas, aquellos rumores que llevan desarrollándose durante varios años a espaldas de Sócrates y que presentan una imagen absolutamente distorsionada del filósofo.
Sócrates plantea que al desvirtuar esas acusaciones es como si estuviera luchando contra sombras, porque no puede tener delante suyo en el tribunal a los artífices originales de esos argumentos y por lo tanto debe hacer el esfuerzo de defenderse sin poder desvirtuar los argumentos directamente de un acusador en concreto, porque estos argumentos llevan varios años gestándose. Sócrates entonces se refiere a las acusaciones concretas hechas por Meleto, Anito y Licón, y concretamente aborda la acusación de que corrompe a la juventud y la acusación de que inventa dioses falsos. Comenzando por la acusación de que Sócrates corrompe a los jóvenes, Sócrates le plantea a Meleto si acaso las personas buenas hacen el bien y las personas malas hacen el mal. Al aceptar este postulado, que es el axioma del razonamiento que va a construir Sócrates para emplear la dialéctica discursiva y desmontar la acusación hecha por Meleto y sus asociados, concretamente la acusación de que corrompe a los jóvenes, Sócrates va a argumentar: nadie hace el mal deliberadamente. Si una persona educa a sus congéneres para el mal, para robar, para asesinar, es el equivalente a hacerse daño a sí mismo, porque aquellas personas a las que está educando para el mal probablemente le van a hacer el mal a esa persona que los está educando, deliberadamente corrompiéndolos. Por lo tanto, Sócrates sostiene: no hay una persona que haga el mal deliberadamente. Asimismo, Sócrates le pregunta a Meleto que identifique quién es la persona capaz de mejorar a la juventud, ya que si Meleto acusa a Sócrates de corromper a los jóvenes, se infiere lógicamente que Meleto debe saber quiénes son las personas capaces de mejorar a la juventud. Entonces Meleto dice que son los jueces, primero dice que son las leyes, pero Sócrates lo empuja con la dialéctica discursiva hasta tenderle una trampa en el argumento para mostrar la contradicción de la acusación, y Meleto cae en la trampa y termina diciendo: todos los atenienses son capaces de mejorar a los jóvenes menos el propio Sócrates. Entonces Sócrates dice: ¿cómo es posible que yo sea el único que los corrompe? Si tenemos un caballo, al contrario, no podemos decir que la mayoría de gente le puede hacer un bien al animal, sino que solamente el experto en el cuidado de ese animal es capaz de hacerle un bien. Pues asimismo, no se puede decir que todas las personas son capaces de mejorar a la juventud, sino solo aquellos expertos consagrados a la ética, al estudio de la política y a la comprensión y práctica del arete son capaces de mejorar a los jóvenes. Entonces Sócrates, a la luz del planteamiento de que las personas buenas hacen el bien y las personas malas hacen el mal, y que no se puede educar para el mal, porque corromper deliberadamente a los congéneres equivale a hacerse daño a uno mismo, va a decir: o bien yo no corrompo deliberadamente a los jóvenes porque sé que corromperlos deliberadamente equivale a hacerme un daño, o bien yo los corrompo involuntariamente, es decir, yo pienso que los estoy educando para el bien, pero en realidad los estoy educando para el mal, y en ese caso no debía haber sido llevado a un tribunal para ser juzgado, sino debía haber sido corregido. Entonces en ese caso se estaría equivocando Meleto. En el segundo caso, sencillamente es completamente equívoco el cargo que le imputa Meleto a Sócrates, y por lo tanto Meleto está mintiendo y sería culpable de calumnia. En ambos casos se desmorona la primera acusación de que Sócrates corrompe a los jóvenes. Con relación a la segunda acusación de que Sócrates inventa dioses falsos, en el diálogo Eutifrón, en donde Sócrates, antes del juicio que toma lugar en el año 399, antes de lo narrado en la Apología, se encuentra en el ágora con Eutifrón, y Eutifrón, que tenía fama de ser profeta, oráculo, en el ágora y en las deliberaciones se atrevía a hacer profecías y a pronunciar predicciones sobre el futuro a oídos sordos, porque no le hacían mucho caso los ciudadanos en el ágora. Eutifrón le dice a Sócrates que se encuentra ahí para acusar a alguien de un crimen. Entonces Sócrates le pregunta que a quién va a acusar, y Eutifrón le comenta que va a acusar a su propio padre, porque resulta que tenían a un colono en la hacienda en donde residían. El colono se embriagó, mató a uno de los esclavos, y el papá de Eutifrón encerró al colono, pero no le dio nada de comer, y por lo tanto el colono murió en confinamiento. Eutifrón, a pesar de que es su propio padre el que ha cometido el crimen, decidió ir a denunciarlo, y comienza todo un diálogo sobre la naturaleza de lo impío,
sobre la naturaleza de la santidad, sobre la naturaleza de lo justo, si lo justo depende de la opinión particular de cada uno de los dioses, y se revela la finalidad desde la mayéutica de llegar a una definición universal de la justicia que esté presente en el mundo de las ideas. Ya es el componente platónico que se deja entrever en la estructura del diálogo Eutifrón. Este diálogo es importante porque al inicio del diálogo Sócrates explica por qué está en el ágora y explica que ha venido a responder a unas acusaciones hechas por Meleto a propósito de que Sócrates inventa dioses falsos, introduciendo la noción del daimon, de ahí donde se deriva la palabra demonio, que hace referencia a la razón interior, muy ligada al arete del hombre justo. Entonces, en el diálogo Eutifrón se explica el contexto de la acusación que se presenta en la apología con relación a cómo Sócrates enseña a creer en dioses falsos. Frente a esta acusación, Meleto comete el gravísimo error lógico argumentativo de decir: Sócrates, yo lo acuso de ser ateo, y Sócrates aprovecha esa nueva acusación para mostrar la evidente contradicción entre la acusación original, propiamente que Sócrates mediante la noción del daimon enseña a creer en dioses falsos no reconocidos por el Estado, y la nueva acusación de que Sócrates es ateo. ¿Cómo puede un ateo enseñar a creer en dioses falsos? Un ateo no cree en ningún dios. Por lo tanto, enseñar a creer en semidioses, en ninfas o en el propio daimon, la razón interior, sería una contradicción con la naturaleza del ateísmo y su posición frente a la religión. Por lo tanto, Sócrates muestra la notoria contradicción en la segunda acusación y desmonta una tercera acusación, y es que Meleto lo acusa de plantear que la luna está hecha de piedra y el sol de tierra, y Sócrates le dice con su acostumbrada ironía que si acaso piensa que son tan ignorantes los jueces que no podrán identificar que esos planteamientos sobre la naturaleza del sol y la luna de hecho son parte de la doctrina de Anaxágoras, quien también fue acusado y castigado por el tribunal en Atenas. Protágoras también fue víctima de un tribunal en Atenas y fue condenado al destierro. Y Sócrates entonces desmonta esa acusación, mostrando que Meleto está confundiendo la doctrina de Anaxágoras con la filosofía de Sócrates. Le está atribuyendo los planteamientos de Anaxágoras a Sócrates. De esa manera entonces Sócrates emplea la dialéctica discursiva para desmontar tanto las acusaciones antiguas como las acusaciones recientes, concretas, presentadas por Meleto y sus asociados en el tribunal. Posteriormente, Sócrates le dice a los atenienses: Anito insiste que yo debo ser condenado a muerte o no tiene sentido que sea juzgado. Y ustedes, atenienses, bien pueden preguntarme: Sócrates, ¿acaso tú no te arrepientes de escoger un estilo de vida que te ha llevado a la muerte? Un estilo de vida que surgió cuando Querofonte, un amigo de Sócrates, va al oráculo de Delfos y le pregunta a la sacerdotisa de Apolo quién es el hombre más sabio de Grecia. En otras versiones le pregunta si hay un hombre más sabio que Sócrates. La sacerdotisa de Apolo le responde que no hay un hombre más sabio que Sócrates y que por lo tanto Sócrates es el más sabio de Grecia. Querofonte, que era muy impetuoso, vuelve a Atenas y le comenta a Sócrates lo que ha dicho el oráculo de Delfos, y Sócrates se sorprende a sobremanera porque dice: ¿cómo es posible que el oráculo me haya nombrado a mí, el hombre más sabio de Grecia, si lo único que yo sé es que tengo una ignorancia inmensa? Lo único que yo soy consciente que realmente tengo conocimiento es sobre la enorme magnitud de mi propia ignorancia. ¿Cómo puedo ser el hombre más sabio de Grecia? Ahí es cuando Sócrates decide ir al ágora en busca de personas que tienen la pretensión de ser sabias, que socialmente son consideradas como personas sabias y que se creen sabias, y va al ágora y le pregunta a los políticos sobre la virtud, sobre la justicia, y descubre que los políticos se creen sabios pero no lo son. Luego acude a los poetas ditirámbicos trágicos, lee pasajes los más elaborados de sus obras y descubre que los poetas paradójicamente son los peores intérpretes de lo que ellos mismos han escrito, y de nuevo se creen sabios pero no lo son. Finalmente va a los artesanos, descubre que sí saben cosas que el propio Sócrates desconoce, cosas de un saber técnico de la tecné en la producción, pero cometen el error de tener una falsa pretensión de sabiduría en asuntos de los cuales son completamente ignorantes.
Por lo tanto, Sócrates determina, es preferible que yo mantenga mi ignorancia, pero siendo consciente de esa ignorancia, y ahí reside mi sabiduría, a fingir ser sabio, a la arrogancia de creerme sabio cuando no lo soy. Por lo tanto, Sócrates determina que el sentido de la declaración del oráculo de Delfos es que él es el hombre más sabio de Grecia, no porque tenga un conocimiento suprasensible, inalcanzable, superior al todo el conocimiento del resto de la humanidad, sino sencillamente porque él es el único, Sócrates, que reconoce su propia ignorancia. Entonces Sócrates le dice a los atenienses, ustedes podrían preguntarme si acaso yo no lamento escoger este estilo de vida, de ir a interrogar a las personas que parecen ser sabias para reprocharles cuando descubro a través de la dialéctica discursiva que realmente no son sabios, para reprocharles esa actitud de creerse sabios cuando no lo son, para exhortarlos y enseñarles sobre la importancia de la arete, que es el máximo valor. Y los atenienses podrían decirme, ¿acaso, Sócrates, no te arrepientes de escoger ese estilo de vida? Y Sócrates dice, no me arrepiento, así como Aquiles en la Ilíada decide tomar las armas para vengar a Patroclo después de que es asesinado por Héctor, sabiendo que hay una profecía que le comenta a su propia madre Tetis, de que cuando Aquiles vengue la muerte de Patroclo, la muerte lo va a alcanzar a él. Aquiles, dice Sócrates, escoge la muerte por encima de la cobardía y la deshonra de tener que lidiar por el resto de sus vidas con la vergüenza de saber que no vengó a su amigo Patroclo. Si Aquiles se hubiera ido de Troya sin vengar a Patroclo, hubiera sobrevivido, hubiera vivido muchos años, pero hubiera vivido con la vergüenza de haber roto su código de honor, de haber ido en contra de sus principios como guerrero. Mientras que si Aquiles toma las armas y venga a Patroclo, que fue lo que hizo, aunque eso lo conduzca eventualmente a la muerte, tendrá la satisfacción de escoger lo moralmente correcto según su código de honor, lo que exige su arete como guerrero. Por lo tanto, Sócrates va a decir, igual que Aquiles, yo prefiero morir antes de empaparme de la injusticia, y ofrece dos anécdotas. La primera ocurre después de una batalla marítima en la que los generales, al no recoger los cadáveres de los soldados caídos, son llevados a un juicio, y Sócrates acude a ese juicio, pero se rehúsa a juzgar a los generales a muerte y desobedece la presión que ejerce el tribunal porque prefiere la muerte o incluso ser encarcelado a dejarse intimidar para cometer una injusticia. Luego comenta cómo cuando el tribunal de los 30 tiranos solicitaba la ejecución de León de Samos, de nuevo llaman a Sócrates y Sócrates abiertamente desafía a la oligarquía de los 30, aunque sabe que está arriesgando su vida, y todo manteniendo que es preferible la muerte antes de dejarse corromper por la injusticia, antes de la cobardía y la vergüenza de cometer algo en contra del arete del hombre justo. Por lo tanto, aquí vemos la defensa del arete del hombre justo, el papel político y social del filósofo, que es aquella voz de la razón que exhorta a los ciudadanos a vivir de acuerdo a su arete, que exhorta al uso de la razón por encima de las pasiones, que exhorta al cultivo del alma y al diálogo interior y al examen de la vida. Por eso dice Sócrates, una vida sin examinarse no merece ser vivida, no vale la pena. Vemos una praxis política del filósofo que es capaz, frente a esa noción ideal de la justicia, que se plasma, por ejemplo, en la diferencia entre la justicia humana y la justicia en sí misma que aparece en el Critón o el Deber, en esa personificación de las leyes con las que Sócrates se imagina dialogar para convencer a Critón de por qué no es moralmente justo, correcto escapar de la prisión, a pesar de que Critón ya tiene todo listo para que Sócrates se vaya a Tesalia. Y podemos apreciar también el primer punto que nos lleva a la reflexión sobre por qué no hay que temerle a la muerte. Ya cuando Sócrates es condenado, inicialmente Sócrates, persuadido por Platón, Alcibiades y otros amigos, Critón ofrece 30 minas de plata, pero es rechazada su petición por el tribunal y Sócrates entonces es condenado a muerte, porque Sócrates razona, si no me toleraron en mi ciudad natal, ¿qué puedo lograr yo con el destierro? Ir a otra ciudad donde seguiré hablando de la virtud, donde seguiré estos diálogos que causan tanta incomodidad y furia en los ciudadanos. ¿Qué me puede esperar en otras ciudades-estado? Entonces el destierro se descarta.
Se descarta también estar en prisión, solamente queda la condena a beber cicuta. Sócrates entonces reflexiona sobre la muerte y le comenta a sus amigos mientras los jueces están ocupados, ya ha sido sentenciado, que algo extraordinario le ha ocurrido y es que el daimon o la voz de la razón interior no lo ha objetado en absoluto mientras ha desarrollado su defensa, y eso lo hace pensar a Sócrates que la muerte no es el peor mal como la mayoría de hombres piensan, sino que el miedo a la muerte implica la falsa pretensión de sabiduría y conocimiento sobre algo que sencillamente no podemos conocer. Argumenta Sócrates que como no podemos saber qué ocurre después de la muerte, tenerle miedo a la muerte es presuponer que sí sabemos con certeza que algo malo ocurre y por lo tanto es la falsa pretensión de sabiduría. Sócrates entonces analiza las dos opciones: o hay algo después de la muerte, y en ese caso Sócrates va a ir al inframundo y se va a encontrar con Radamanto, se va a encontrar con Minos, con los distintos jueces de el inframundo que provinieron de Creta, que fueron reyes ilustres y renombrados por su justicia. Va a poder dialogar con ellos para ver si realmente eran sabios o no. Va a poder dialogar con Áyax Telamónida, que en la tragedia de Sófocles se suicida después de que, con la disputa con Ulises por la armadura de Aquiles, Atenea haya intervenido para que no se mataran ambos héroes y haya hecho pensar a Áyax que sus enemigos lo estaban rodeando. Áyax los mata en su furia y realmente mata ovejas, y cuando se percata, despierta el hechizo de Atenea, lo consume la vergüenza y se suicida. Entonces dice Sócrates, podría hablar con distintos héroes de la mitología que fueron juzgados, que murieron injustamente. Podré dialogar con Sísifo, con Ulises, con Homero para descubrir si realmente eran sabios o no. En ese caso no tengo nada que temer porque sé que los dioses no me van a castigar. Recordemos, la concepción platónica de los dioses es muy distinta a la concepción mitológica de Hesíodo, de Homero, de los dramaturgos. Y Sócrates dice, frente a la segunda opción de que no haya nada después de la muerte, no tengo nada que temer porque entonces la eternidad es una noche. Morir es quedarse dormido para siempre, dejamos de existir, volvemos a ese estado anterior al nacimiento, desaparecemos, ya no habrá pensamientos, ya no habrá recuerdos, ya no habrá sensaciones, todo se detiene para siempre y por lo tanto no hay que temerle a la muerte porque la muerte sería una eternidad, la nada absoluta, la inexistencia. Finaliza entonces la apología Sócrates diciendo: es momento de partir, amigos míos, yo para la muerte, ustedes para la vida. ¿Quién tiene la mejor parte? Solo los dioses lo saben.